Entre las paranoias de Philip K. Dick y las visiones de William Gibson, el cyberpunk tomó forma. Primero fue palabra, después vorágine visual. En la era fundacional, los grandes clásicos no solo fueron películas, sino una explosión que estalló en miles de fragmentos. Cintas que, más allá de definir una estética, abrieron una grieta por donde se filtraron imitadores, clones, mutaciones que tomaron lo esencial y lo deformaron. Un cine nacido desde los márgenes, más cerca del trance que del relato, exagerado, oxidado, sucio, como si alguien hubiera intentado reconstruir el futuro con un presupuesto cero. Los hijos bastardos de la distopía. No se exhibían en salas de cine, sino en videoclubes, en estuches de plástico negro con carátulas estridentes. Eran trash, pero trash visionario. Todos repetían la fórmula: neón, desiertos posapocalípticos, conspiraciones tecnológicas, pero entre lo genérico también se filtraba algo de genialidad. Al final, lo importante no era la precisión del mundo, sino la sensación. Las grandes producciones fueron las que dieron vida al género, pero los imitadores y las copias baratas los que lo mantuvieron vivo. Una poética del residuo. Mientras en Occidente el cyberpunk se convertía en estética de videoclip, en Japón se volvió una fiebre. Una mutación cultural que latía en la oscuridad del VHS. El anime encontró su terreno más fértil en el OVA, un formato sin censura, directo a video, ideal para experimentar. Historias donde la carne ya no resiste. La ciudad es un campo de ruinas eléctricas. Nada es estable, ni el cuerpo, ni la identidad. Ya no importaba la rebelión contra el sistema. El problema era sobrevivir a uno mismo. En paralelo, el cine B japonés explora su propio infierno urbano. En el B-Cinema, una nueva ola de directores lleva el legado de Tetsuo a nuevos extremos. Películas donde el cuerpo sufre, muta y grita. El cyberpunk japonés no explicaba, mostraba, y en ese exceso se encontraba una belleza oculta. Estos relatos hoy parecen más vigentes que nunca, no por su tecnología, sino por su sensibilidad, por su propuesta, una forma de mirar el mundo desde la herida. El legado del cyberpunk no es estético, es ético. No aceptar el presente como está dado, sino cuestionarlo y hackearlo. Todavía queda señal en las ruinas del futuro.